Muy buenas. Bueno, ya ha pasado, ya está aquí. Ha salido Unreal Engine 5. Me lo he descargado, lo he probado y no sé, estoy aún en shock, ¿vale? O sea, trae una serie de novedades que es que no te las puedes creer. No sé, son increíbles, en serio. Así que si os parece, vamos a verlas porque hay mucho de lo que hablar y es que, no sé, es que os va a petar la cabeza, en serio. Bueno, pues ya estamos en Unreal Engine 5 y lo primero que llama la atención es la interfaz. Está muy limpia. ¿Veis que todo el espacio es el visor? Lo han cambiado todo a nivel de los iconos, de los sitios y tal. O sea, está todo muy ordenado, muy limpio. Por ese lado, la verdad que es súper chulo. Pero lo guay es que parece que han mantenido mucho la estética, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis que tenemos las pestañas? Que si le damos, pues tenemos lo que ya conocemos, ¿vale? Aquí igual, detalles. Que si le damos a un objeto, ¿veis? Tenemos lo mismo. O sea que por ese lado muy bien. Pero lo chulo es el nivel de control, ¿veis? Porque, por ejemplo, si yo ahora quiero sacarme el Wall Settings, pues le doy a Settings, Wall Settings, y ¿veis? Aquí me sale. Perfecto. Y lo puedo esconder, tal, muy cómodo. Luego también con el Content Browser, ¿vale? ¿Cómo lo sacamos? Pues lo podemos sacar con Control Espacio. Le damos y ¿veis? Aquí lo tenemos. Podemos irnos al Start in Content y yo qué sé, vamos a hacer algo para ver cómo de igual o cómo se usa esto, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, algo para ver las diferencias. Vamos a irnos, por ejemplo, al panel de crear y vamos a... Y veis, aquí tenemos un montón de opciones, ¿vale? Pues vamos a irnos, por ejemplo, a Place Actors Panel y veis, aquí nos salen las opciones. Básico, luces, formas, cinemáticas, vamos, esto es como lo de antes, ¿vale? Pero más organizado todo. Pues vamos a buscar, por ejemplo, un trigger, box trigger. Vamos a irnos para acá. Esto para ver cómo de diferente es, ¿vale? Cómo de eso es. Vamos a ampliarlo un poco, algo así. Vamos a irnos para acá. Vamos a crear un evento con este box trigger. Y veis, el tema de los blueprints es también súper parecido, ¿lo veis? Se accede aquí igual, blueprints. Y a ver, vamos a, por ejemplo, hacer algo, yo que sé, algo muy simple. Vamos a crear un spawn emitter at location. Perfecto. Vamos a elegir, por ejemplo, fuego. Genial. ¿Y en qué localización? Pues... vamos a buscar si también está, a ver, target, está, perfecto. Venga, pues aquí en target, vamos a darle aquí y vamos a crear una referencia a esto. ¿Veis que es todo igual, pero es eso, es muy más moderno, más chulo? Le damos aquí, le damos a get location, get actor location y lo ponemos aquí, perfecto. Entonces ahora compilamos y guardamos. Y vamos a ver si ahora vamos a crear a nuestro personaje. Si yo le doy a play, ¿pasa algo? Sí, pasa, pero no es un personaje. Vamos a cerrar esto. ¿Y cómo podemos crear el personaje? Pues si no, vamos a World Settings, en Game Mode, igual, esto es igual todo. Third Person Game Mode. Y ya estaría, a ver, sí, vamos a jugar. Y a ver, aquí tengo también un Player Start, a ver, Create, Place Actors Panel, tengo el Player Start, perfecto. Batch Size, súbete para arriba, por favor, perfecto. Y si le damos a Play y le damos para acá,
Perfecto. La verdad que la interfaz me gusta mucho porque se ve súper limpio, se ve algo muy, no sé, como muy intuitivo, ¿vale? Si os fijáis aquí también tenemos el panel de Landscape, ¿veis? Este iconito, que es todo igual aquí, en este caso, de foliaje, ¿vale? Mesh Paint, Fracture, que esto es una novedad y lo veremos porque mola bastante. Y Brush Editing, que también, bueno, ya lo conocéis. Creo que han acertado mucho con el diseño, creo que de verdad que les ha quedado muy chulo y creo que va a ser una pasada trabajar con esto. Vale, y ahora vamos a ver las novedades más potentes, porque son muchísimas y creo que, vamos, que vais a alucinar con esto. Vamos a empezar por Nanite. ¿Y qué es Nanite? Pues Nanite básicamente es tener geometría ilimitada. Podemos crear sin preocuparnos por los polígonos. Los artistas pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Con esto. Funciona en niveles enormes, no solamente se limita a niveles pequeños, lo cual es alucinante. Y no sé, creo que va a ser una auténtica revolución, porque imaginad, no sé, es que ya no tenemos que modelar de forma con miedo por si después tenemos que ajustar los normales, si nos pasamos con los polígonos. Ahora ya simplemente modelar sin límites y ya está. Más cosas. Tenemos un nuevo anti-aliasing, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues esto sirve para crear unos gráficos mucho más definidos y nítidos. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, imaginad si el juego corre en resoluciones más pequeñas, como el anti-aliasing es tan potente, los gráficos se van a ver mucho más nítidos. Lumen es una de las mayores revoluciones gráficas de los últimos años. Para conseguir una iluminación de esta calidad, hasta ahora se usaba en escenas con iluminación precalculada. Pero ahora estamos hablando de que con este nuevo sistema podemos tener rebotes de luz de una calidad brutal, haciendo súper sencillo para los artistas iluminar las escenas. Totalmente dinámica, totalmente en tiempo real. Iluminación global, es una locura. También tenemos un nuevo sistema de cielo atmosférico. Con esto podemos simular cielo superrealista que puede interactuar directamente con nubes volumétricas para dar a nuestros juegos un aspecto superrealista. Podemos modificar la posición del sol, niebla, atmósfera. Y esta para mí es una de las novedades que me resultan súper cómodas. Ahora tenemos acceso a todos los megascans de Quixel. Pero lo chulo es que Bridge está integrado de forma nativa en Unreal Engine. Y lo más guay de todo es que ya no hay que importar nada, directamente es pinchar y arrastrar dentro de la escena. Súper rápido, súper sencillo, y yo creo que los artistas de entornos vamos a flipar con esto. Es que al final estamos hablando de una biblioteca de miles y miles de assets de calidad fotorrealista, completamente gratis, que viene de serie en el motor. World Partition. Esto es que básicamente nos olvidamos de los streaming levels. Ahora es Unreal quien divide por nosotros nuestros niveles en celdas y se encarga de gestionarlos de forma súper eficiente. Podemos ir activando y desactivando esto en tiempo real. Para así podemos ahorrar recursos y que el editor vaya mucho más descargado, para poder centrarnos solo en lo que estamos creando en ese momento. ¿Y esto qué significa? Pues que si estamos haciendo imaginad un open world enorme, ¿vale? Pues es Unreal el encargado de optimizar el terreno y los assets en función de nuestra posición, haciendo que el juego corra súper fluido. Brutal. Data Layers. Esto, por lo que he visto, es una nueva forma de gestionar capas dentro de un mismo nivel. Por ejemplo, un solo nivel puede ser un terreno perfecto, ¿vale? Como un desierto, puede ser también una zona destruida o pueden ser unas ruinas posapocalípticas, ¿vale? Yo qué sé. Todo esto en tiempo real, a la vez. Nuevo sistema de IK, o sea, Inverse Kinematics. ¿Y esto qué es? Pues básicamente esto es hacer que el cuerpo de nuestro personaje interactúe con el entorno de una forma mucho más realista, adaptándose de forma automática según el contexto al escenario. Esto, por ejemplo, se puede aplicar en un montón de situaciones, desde cosas simples como, yo que sé, el personaje corriendo por un sitio, andando lo que sea, y adaptando las piernas a ese terreno, dando saltos a obstáculos, escalando, o sea, muchísimas cosas. Esto combinado con el nuevo sistema de mezcla de animaciones en tiempo real puede ser una auténtica locura. Control Rig. Esto es para poder animar a nuestros personajes dentro de Unreal Engine, sin pasar por software externos, ¿vale? Como Blender, Maya, el Max, lo que sea, ¿vale? Yo sinceramente no sé si la gente que está acostumbrada a trabajar las animaciones en Blender o en Maya van a usar esto, la verdad. Pero es cierto que si está bien hecho va a ahorrar un montón de tiempo, porque al final te ahorras pasar por ahí.
Te ahorras crear las animaciones en Blender, después exportarlas, etc. Ya las creas ahí y fuera. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo con las novedades. Espero que os haya gustado. Creo que de verdad se avecina una época alucinante con Unreal Engine 5 porque, no sé, vamos a tener muchas posibilidades, sobre todo la gente que solamente, como yo, que somos indies o estudios más pequeños y todo eso. Creo que vamos a tener las herramientas para crear juegos de verdad con una calidad brutal, bestial. Estoy muy emocionado con el nuevo motor y no sé, nos vemos en el futuro.